En este video veremos una aplicación del método de Gauss-Jordan a un ejercicio. Comenzamos. El ejercicio es el siguiente. Resolver el sistema de ecuaciones por el método de eliminación de Gauss-Jordan. El sistema de ecuaciones al cual nos estamos refiriendo es el que está colocado allí. x1 más 4x3 igual a 13, 4x1 menos 2x2 más 3 igual a 7, y 2x1 menos 2x2 menos 7x3 igual a menos 19. Entonces, hay que resolver este problema. Rápidamente recordemos que el método de Gauss-Jordan es un método donde tenemos que aplicar básicamente las operaciones de renglón, las tres que tenemos aquí, que son intercambio de filas, cambio de escala o suma de filas, para lograr que la matriz aumentada del sistema de ecuaciones, que se compone de la matriz de coeficientes junto con el vector de términos independientes, al aplicarle las operaciones de renglón a esa matriz aumentada, queremos que nos quede una forma lo más parecida a la identidad donde antes estaba colocada la matriz de coeficientes. Ese es nuestro objetivo. Digo lo más parecido porque habrá ocasiones en las que el sistema no tenga solución única y podrían aparecer renglones de ceros o renglones inconsistentes. Pero eso se verá cuando apliquemos las operaciones de renglón. Muy bien. Entonces, debemos construir, como ya dijimos, la matriz aumentada a nuestro sistema de ecuaciones. Para resolver este problema es muy importante identificar tres partes que componen a nuestro sistema de ecuaciones representado en forma matricial. Una de ellas es lo que se conoce como la matriz de coeficientes. La matriz de coeficientes, recordemos que son los números que acompañan a cada una de las incógnitas en esas ecuaciones. Primero que nada debemos checar que todo nuestro sistema de ecuaciones ya esté ordenado. Cada una de las columnas que se forman aquí deben de tener acomodadas una única variable en esa columna. Observemos que en la primera columna solo están las x1, en la segunda columna solo están las x2 y en la tercera las x3. Entonces, una vez que ya tenemos justamente ordenados de esta manera nuestras ecuaciones, procedemos a crear nuestra matriz de coeficientes, que es colocar en una matriz todos los números que acompañan a cada una de las variables en cada una de las ecuaciones. El primer renglón de nuestra matriz de coeficientes corresponde entonces a 1 en la columna de x1, 0 en la columna de x2, puesto que no aparece x2 en la primera ecuación, y 4 en x3, porque ese es el coeficiente que lo acompaña en esta primera ecuación. Siguiendo la misma regla, para las demás ecuaciones tendríamos los siguientes coeficientes. Ahora vamos a identificar el vector de incógnitas. El vector de incógnitas, pues es un vector escrito en forma de columna que va a contener a todas las incógnitas que tiene nuestro sistema de ecuaciones, comenzando con la que apareció en la primera columna, luego en la segunda columna y luego en la tercera columna. Así que el vector de incógnitas se va a componer de las siguientes expresiones: x1, x2 y x3. Por último, colocamos el vector de términos independientes. El vector de términos independientes se compone de los números que están después del igual en cada ecuación, escritos tal y como se ven, en forma de columna, es decir, todos estos números que están aquí. Los colocamos así como se ven: 13, 7 y 19. Listo. Ya que tenemos esos tres elementos, ahora sí, tenemos que construir la matriz aumentada de nuestro sistema de ecuaciones. La matriz aumentada de nuestro sistema de ecuaciones es básicamente colocar en una única matriz, con una separación por medio de una línea, en la primera sección va a colocarse la matriz de coeficientes. Y después de la línea vamos a colocar al vector de términos independientes. La matriz aumentada para este sistema de ecuaciones, entonces deberíamos escribirla de la siguiente manera.
Y listo. Esta sería nuestra matriz aumentada con la que vamos a trabajar para reducirla por renglones utilizando las operaciones de renglón. Una vez que ya tenemos nuestra matriz aumentada de nuestro sistema de ecuaciones, vamos a trabajar con las operaciones de renglón para poder eliminar los números que necesitamos eliminar. En esta técnica del método de Gauss-Jordan, vamos a tomar como pivotes los elementos de la diagonal. En este caso, primero debemos escoger de manera que el elemento que está en la posición 1, 1 tenga un 1 justamente. Aquí podemos observar que directamente ya tenemos un 1 y ocupando ese 1, nuestra tarea es eliminar hacia abajo los números que quedan. En este caso, el 4 y el 2. ¿Cómo? Aplicando las operaciones de renglón. La operación de renglón que vamos a utilizar para eliminar el renglón 2 es la siguiente. El renglón 2 lo vamos a cambiar por menos 4 veces el renglón 1 más R2. Realizando esta operación, entonces, para que sea mucho más claro, vamos a ocupar la parte de arriba de esta pizarra y veamos. Menos 4 veces por R1 tendría por resultado un menos 4, 0, menos 16, la línea divisoria y aquí un menos 52. Por su parte, R2 directamente es 4, menos 2, 1 y 7. Si realizamos la suma entre esas dos renglones, columna a columna, lo que obtendríamos es lo siguiente. En la primera columna, el menos 4 con el 4 se cancelan y obtenemos un 0. En la segunda columna, 0 menos 2 queda un menos 2. Tercera columna, menos 16 más 1, menos 15. Línea divisoria. Y ahora 52 negativos más 7 es un menos 45. Listo. Ese es el resultado que ahora debemos colocar en nuestro renglón 2. Como el renglón 1 y el renglón 3 no van a sufrir cambios, vamos a colocarlos directamente tal y como están. Y una vez que los colocamos sin ningún cambio, ahora sí, colocamos la operación que ya realizamos, que es esta de arriba. De acuerdo a lo que dice aquí, tenemos que colocarla en el renglón 2. Listo, hemos terminado con esa operación. La siguiente etapa es ahora eliminar el 2 que está en el renglón 3, columna 1. Para hacerlo, la operación que vamos a plantear es la siguiente. El renglón 3 lo vamos a cambiar multiplicando menos 2 veces el renglón 1 y sumándolo al renglón 3. Nuevamente, para tener mayor claridad, vamos a ocupar la parte de arriba para hacer esas operaciones. Menos 2 veces R1 es un 2 negativo, 0, menos 8, la línea divisoria y un menos 26. Y nuestro renglón 3 es 2, menos 7 y menos 19. Haciendo la suma entre estos dos renglones, columna a columna, obtenemos menos 2 más 2 se cancela, menos 2, menos 15 y menos 45. Muy bien. Ese resultado hay que colocarlo en el renglón 3. Nuevamente, del último paso hacia este, los renglones R1 y R2 ya no van a sufrir cambios, así que los vamos a pasar tal y como están en el último paso. Y colocamos ahora sí en el renglón 3 el resultado que obtuvimos ahora. Ok. En esta etapa, entonces, observamos algo muy gracioso. En los últimos dos renglones, básicamente tenemos lo mismo, en el renglón 2 y en el renglón 3. Estos que están colocados aquí y aquí. La técnica de pivoteo exigiría que ahora, donde está la posición 2, 2, que es esta que acabo de remarcar, la convirtiéramos en un 1 y nuevamente con ese 1 ahora eliminar hacia arriba y hacia abajo los números contiguos.
Pero antes de continuar a ese paso, como observamos que estos dos renglones son idénticos, lo que conviene es primero restarlos entre sí para que uno de ellos se cancele por completo y luego buscar el pivote. Es lo que vamos a hacer. El renglón que vamos a eliminar es el renglón 3. ¿Con qué operación? Simplemente con la siguiente. El renglón 3 vamos a cambiarlo haciendo la resta R3 menos R2. Los renglones R1 y R2 no sufren cambios nuevamente, los pasamos idénticos. Y ahora, es muy evidente que al restar renglón 3 del renglón 2, el último renglón va a quedar un renglón de todos 0. Este renglón nos puede parecer sospechoso. No lo es tanto. Lo único que nos está indicando es que ese renglón se anula de manera completa y entonces lo que sí va a pasar es que nuestro sistema no tiene solución única. Pero eso no quiere decir que no tenga ninguna solución. Para poder encontrar una solución cuando tenemos este tipo de estructura, vamos a utilizar la siguiente pizarra partiendo de esto que es lo último que obtuvimos. Cuando esto sucede, vamos a identificar lo siguiente. Lo único que podemos adicionar a este resultado es que en la posición 2, 2, este numerito que está aquí, que ahora es un menos 2, pudiéramos convertirlo a un 1. El método de pivoteo indica que de preferencia nosotros tratemos de que en la diagonal obtengamos puros unos. Eso se puede lograr muy rápidamente si nosotros simplemente al renglón 2 lo multiplicamos por menos un medio. Entonces el renglón 2 lo vamos a cambiar por menos un medio del mismo renglón R2. Realizando esa operación, todos los demás renglones, el 1 y el 3, pues quedan idénticos. Y el R2 ahora es. Y listo. Ya que ahora tenemos en nuestra diagonal unos, en la última de las posiciones, que sería la 3, 3, observamos un 0. Lo único que tenemos que hacer es reinterpretar cada uno de los renglones de esta matriz aumentada a la forma de una ecuación. ¿Cómo se hace esto? Recordemos que cada una de las columnas que están aquí están identificando a la variable que está colocada en nuestros sistemas de ecuaciones. Si observamos nuestro sistema de ecuaciones, en la primera columna tenemos puras x1, en la segunda columna tenemos puras x2 y en la tercera columna tenemos puras x3. Entonces, nuestra matriz aumentada también tiene el mismo significado. Es como si en la primera columna tuviéramos puras x1, aquí puras x2 y aquí puras x3. Esta línea divisoria es como si representara a nuestro símbolo de igual. Y sabemos que lo que está del otro lado de la línea divisoria es el vector de términos independientes. Así que son los números que acompañan a cada ecuación después de esa igual. Vamos entonces a poner cada uno de los renglones de esta última matriz aumentada en forma de ecuación. ¿Cómo se colocan? De la siguiente manera. El primer renglón tiene estos números. ¿Cómo los voy a interpretar en forma de ecuación? Pues de la siguiente manera. En la columna de x1 tenemos un 1, así que 1 está multiplicando a x1. En la columna de x2 tenemos a un 0, así que más 0 que está multiplicando a x2. En la columna de x3 tenemos a un 4, entonces más 4 que está multiplicando a x3. La línea divisoria representa a nuestro símbolo de igual, colocamos el igual, y a continuación tenemos un 13. Listo. De esa forma hemos reescrito ese primer renglón ahora en forma de una ecuación. Vamos a simplificarlo porque hay varias cosas que en matemáticas no se acostumbra a poner. Por ejemplo, cuando tenemos 1 por x1, pues regularmente no colocamos ese 1 y directamente solo ponemos x1.
0 multiplicando a cualquier variable o a cualquier número siempre nos da por resultado 0. Así que tendríamos más 0, pero cuando sumamos un 0 tampoco acostumbramos a colocarlo. Así que ese término no lo vamos a colocar. Y por último, tendríamos más 4x3 igual a 13. Vamos ahora con el segundo renglón. El segundo renglón, siguiendo la misma dinámica, ahora podemos escribirlo en forma de ecuación de la siguiente manera. 0 por x1 más 1 por x2 más 15 medios por x3 igual a 45 medios. Muy bien. Volvemos a simplificar esta expresión. 0 por x1, ya dijimos que es un 0, no lo vamos a colocar. 1 por x2, sobrevive solamente x2, más 15 medios de x3 igual a 45 medios. El último renglón nos indica algo que ya sabemos de las matemáticas. 0 por x1 más 0 por x2 más 0 por x3 igual a 0. 0 por x1, pues 0. Más 0 por x2, 0. Más 0 por x3, 0. Igual a 0. 0 igual a 0. Esa es una expresión matemática que es válida. Esa igualdad de 0 igual a 0, eso es una verdad universal. Como lo que tenemos en el último renglón es una verdad, pero no tenemos más información para las otras variables, pues entonces manejando las dos ecuaciones que ya logramos reinterpretar, debemos expresar una forma de resolver nuestro sistema de ecuaciones. En el método de Gauss-Jordan, donde tenemos los pivotes, que serían las variables x1 y x2, a esas variables les vamos a llamar variables ligadas. Y en la parte donde tengo todo el renglón de ceros y donde debería de haber un 1 para la x3, no lo hay, tengo un 0, a esa variable le vamos a llamar variable libre. Libre quiere decir que puede tomar cualquier valor que sea posible. Y cualquier valor es realmente cualquier valor. En matemáticas, cuando queremos decir que una variable puede tomar cualquier valor, se dice que esa variable es arbitraria. Entonces, vamos a colocar aquí, para x3, nosotros tenemos una variable que es arbitraria. Nuestra solución a nuestro sistema de ecuaciones está dada por este conjunto de ecuaciones con esa condición para la variable x3. Se acostumbra a despejar las variables ligadas de cada una de las ecuaciones anteriores para que queden en función de x3. Y si nosotros conociéramos a x3, pues podríamos calcular tanto x2 como x1. Vamos a hacer este despeje para poner la estructura en la que se debe dar nuestra solución. De la primera ecuación, si despejo x1, obtendríamos la ecuación x1 es igual a 13 menos 4x3. De la segunda, despejamos a x2, vemos que x2 es igual a 45 medios menos 15 medios de x3 y que x3 puede tomar cualquier valor o es arbitraria. Esa es la forma en cómo vamos a reportar nuestra solución a nuestro sistema de ecuaciones. Y lo que significa es eso, que yo puedo dar cualquier valor a x3 y cuando yo elija un valor para x3, pues puedo encontrar la solución para x2 y para x1, puesto que podemos sustituir x3 en cada ecuación, hacer las operaciones y encontrar un número en particular. Cuando un sistema de ecuaciones, entonces, encontramos ese renglón de ceros, no tendrá solución única, pero en esta ocasión, en realidad, tiene infinito número de soluciones. ¿Por qué infinito? Porque yo puedo elegir a x3 de infinitas formas.
Y si x3 puede elegirse de infinitas formas, pues también se podrán elegir de infinitas formas, sustituyendo a ese x3 en las ecuaciones de x1 y x2. Es así como termina este problema y les agradezco mucho su atención. Hasta luego.